Queremos determinar el dominio y el rango de la función f igual 1 dividido por la cantidad x más 2. Lo primero que recordar es el dominio consta de todas las entradas o valores x posibles y la gama constituye todos los productos posibles o valores, y ahora hay una pareja de maneras de determinar el dominio y la gama. Una manera sería analizar el gráfico para determinar el dominio y la gama. La otra manera sería usar razonamiento basado en lo que sabemos sobre las propiedades de una función racional. Comencemos por determinar el dominio y alcanzar gráficamente. Entonces, si usamos tecnología o una tabla de valores para dibujar el gráfico de la función se vería así. Una cosa que debemos avanzar de inmediato es que x no podría igual menos 2 porque, si lo hizo, tenemos un 0 exaneutones el denominador. Y como resultado, tenemos un descanso en el gráfico y x igual menos 2. Este es realmente un aspecto muy importante de determinar el dominio de la función dada. Para determinar el dominio, desde que los valores x ocurren a lo largo del eje x, queremos determinar cómo se comporta este gráfico horizontalmente. Bien, horizontalmente, es fácil ver este gráfico como acercarse a la derecha y acercarse a la izquierda indefinidamente. Pero porque hay un descanso en el gráfico aquí, menos 2 no va a estar en el dominio de la función. Otra forma que es útil para determinar gráficamente el dominio es proyectar la función en el eje x y, de nuevo, aviso si hicimos eso, habría un descanso aquí en menos 2, pero luego todos los x valores ocurriría a lo largo del eje x aquí y aquí a la izquierda. Entonces, de nuevo, a la derecha, nos acercamos al infinito positivo y a la izquierda nos estamos acercando al infinito negativo. Así que hay un par de maneras de expresar el dominio. Podemos decir todos los reales. Esta es una abreviatura para todos los números reales, así que todos los reales excepto x igual menos 2. Ahora podríamos expresar también esta nota de intervalo. Tenemos el intervalo desde infinito negativo a menos 2. Ahora no incluye menos 2, tenemos una paréntesis abierta. O la unión del menos 2 al infinito positivo. Este sería el dominio expresado usando la notación de intervalo. Ahora para determinar el rango gráficamente, queremos determinar cómo el gráfico se comporta verticalmente indefinidamente o se aplica al infinito positivo a lo largo del eje, y también se mueve abajo indefinidamente. Enfoque del infinito negativo a lo largo del eje. Pero también hay un descanso en el gráfico en y igual 0. Así que si proyectamos este gráfico en el eje y, habría un descanso en y igual 0 aquí. Entonces desde 0, se aproximaría el infinito positivo moviendo hacia arriba y el infinito negativo moverse hacia abajo. Para que podemos decir que la gama sería todos los números reales, o todos los reales, excepto y igual 0. O podemos expresar esta nota de intervalo. Sería del infinito negativo a 0 unión, 0 al infinito positivo. Si no queremos utilizar y unión, también podemos utilizar otro método para determinar el dominio, y la gama sería solo mirar la función, y usar lo que sabemos sobre las propiedades de la función racional para determinar el dominio y la gama. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que notamos es que dijimos que x no podría igual menos 2 porque teníamos división por 0. Así que saber que x no puede igual menos 2, pero podría ser cualquier otro valor, que nos llevaría al dominio, como indicamos aquí, o aquí usando la notación de intervalo. Ahora determinar la gama sería un poco más difícil solo mirando la función. Pero aviso a medida que x se acerca a menos 2, el denominador c es más pequeño y un dividido por un número muy pequeño realmente va a acercarse a cualquier infinidad positiva o infinidad negativa que, de nuevo, podemos ver gráficamente. Como el enfoque menos 2 desde la derecha, aviso como los valores si se aproximan al infinito positivo y, si aproximamos menos 2 desde la izquierda, aviso cómo se acercaría al infinito negativo a lo largo del eje y, ahora hay una cosa más que debemos reconocer sobre la función racional al determinar la gama. Esta fracción nunca va a ser igual a 0. No podemos tener una fracción igual a 0 si el numerador es una constante y esa es la razón por la que tenemos que excluir 0 de la gama de la función,
que nos lleva a una gama de todos los reales excepto y igual 0 aquí, o aquí. Uso de la notación de intervalo. ¿De acuerdo? Creo que vamos a seguir adelante y parar aquí para este ejemplo. Espero que esto fue útil.